Yo entrego mi vida a ti, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Dios. Ríndele un aplauso el fuerte. Oh, Hola mi Lu, hola mi Santi, Mía, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi Santi, mi Mía, mi Lu, mi Elvin no, les amo, qué lindo. Astrid, Dios te bendiga, Mónica, qué bueno saludarte, Alice, Dios te bendiga, Geraldine, so good to see you, Geraldine, God bless you. Heriberto, how you doing, my friend? God bless you. Good to see you. Katy, my faithful one. God bless you. Hermana Juve, Dios te bendiga. Cuánto gusto saludarte. Oh, Martita, qué bueno que estás ahí ya. Gloria al Señor. Pastor Fernando, Damaris y tu familia allá en Ciudad Satélite, les bendigo. A Nick Gianfranco, qué bueno saludarte, mijo. Salúdame, por favor, ahí a todos. Espero que el pastor Manuel esté sintiéndose mejor. Abraham, Dios te bendiga, amigo, te amo. Dale un beso ahí a Isabela y a Alfonsito. Dios les bendiga. Hermana Ruth, qué gusto saludarte. Dios te bendiga. Tía Blanca, qué bueno que estás ya ahí. Dios te bendiga. Espero que todos tengan su papel y su lápiz para seguir aprendiendo. Hermana Ruth Hernández, qué bueno verte. Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Nick. Dios te bendiga a ti. Hola, Sarita Trejo. Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Hey, JJ. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cuánto gusto saludarte. Hello, hello, hello. Maritza Monroy, qué bueno saludarte. Dios te bendiga. Qué alegre estar de nuevo aquí con ustedes. Aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Solo damos unos minutitos para darle la oportunidad a algunas personas que se conecten y entramos de lleno con el estudio de la palabra. Es lo que necesitamos en tiempos como estos, es estudiar la palabra del Señor, meternos en la palabra del Señor. Hermana Angélica, qué bueno que estás ahí, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanita Silvia, Dios le bendiga allá en Esquipulas. Hermana Olga Leticia Mejía, qué bueno que estás ahí, Dios te bendiga. Cuánto gusto me da saludarles. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Mi Prisi preciosa, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte, mi amor. Oh, aleluya. Estoy bien emocionado con lo que quiero compartir hoy. Oh, a mí me fascina también esa alabanza. Oh, yo quiero serle fiel. Hola, Zulema, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cuánto gusto. Cuánto gusto. Cuánto gusto. Luis Guillermo Morales, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mucho gusto saludarte. Oh, Marco Antonio Díaz, mi primo Maquito, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Maquito. Espero que estés bien, ya totalmente recuperado y listo para reincorporarte a tus actividades, confiando en el Señor. Oh, Nick, cuéntame qué es lo que te está pasando. Cuando hablas de un poquito quebrantado, cuéntame qué es lo que te está pasando. Vamos a estar orando por Nick. Te tenía aquí en mi listado, pero bueno. Nick Gianfranco. Fernando Mazariegos, qué bueno verte, Fer. Te quiero mucho, Dios te bendiga, prima. Vilma Alvarado, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarte. Gabriela Castillo, Dios te bendiga. Mimita Inma Martínez, Dios te bendiga.
Qué lindo saludarles. Qué lindo saludarles desde mi bendita Costa del Sur, allá en el puerto de San José. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hoy estaba conversando con alguna familia de allá de Iztapa. Y vamos a estar orando por esta familia. Muchas gracias, Fernando. Te saludo con todo mi corazón. Hey, mi amigo Gustavo, allá en el Centro de Transformación Ministerial. Pastor Danilo, Dios te bendiga. Oh, ok, Nick, vamos a estar orando por ti. Ve a hacerte la prueba a ver si no es esa cosa que te está afectando a ti también. Carmen Long, God bless you, Dios te bendiga. Igualmente, Josué, gracias por toda la ayuda que tú y tu esposa han estado dando en tiempos como este. Soy la Leonardo, Dios le bendiga. Nanny Saver, God bless you. God bless you. Dios les bendiga a todos. José Junior, mi hijo, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Quiero con todo mi corazón, agradecer profundamente al equipo de la Cocina del Amor allá en la ciudad de Guatemala por la labor que han estado haciendo. Es una labor titánica, una labor ardua. Aunque se toman todas las precauciones del caso, pues uno no puede negar que se expone por hacer la obra del Señor, pero yo le pido a Dios con todo mi corazón que tenga misericordia y en esa tarea que andan haciendo de andar ayudando al pobre, al necesitado. Hermana Teresita Castro, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Rafael, Dios te bendiga, salúdame a tu familia, por favor. Pero muchas gracias, muchas gracias. Dios tiene una manera bien linda de sorprendernos. Yo he estado predicando mucho sobre la dependencia en Dios, sobre cómo debemos aferrarnos a la palabra del Señor y a las promesas. Mari, Dios te bendiga allá en México. Oscarita, Dios te bendiga. Paola de Izaguirre, Dios te bendiga. Anthony Vivens, God bless you. So good to see you connected right there. Muchas gracias. Recibo la bendición de todos mis amigos allá en el Centro de Transformación Ministerial Pavoncito. Los amo y los bendigo. He estado hablando mucho sobre la importancia de depender hoy más que nunca de las promesas de Dios, de aferrarnos a la palabra del Señor. ¿Sabe? Yo me sentí tan bendecido hoy cuando una hermana que yo nunca me imaginé, una sierva del Señor allá en California, me llamó. Ella me estaba buscando para dejarme saber que Dios había puesto en su corazón ayudarnos. Y ella me decía, bueno, no es mucho, pero lo poquito. Yo le decía a ella que una de mis frases favoritas es que siempre ha sido que lo poco en las manos del Señor hace milagros extraordinarios. Si ustedes se recuerdan, fueron los 2 peces y los 5 panes ante una grande necesidad, eran miles. Y cuando este niño puso lo que tenía en las manos de Jesús, eso fue suficiente para darle de comer a los miles. Si ustedes se recuerdan, todo lo que tenía Moisés en la mano era una vara. Y cuando el Señor le dijo, usa lo que tienes, todo lo que usó fue esa pequeña vara. Y con esa pequeña vara, un toque del cielo, se abrió el mar rojo. Si ustedes se recuerdan, cuando Josué salió a pelear y se metió a conquistar Jericó, el Señor le hizo lo mismo, le dijo, todo lo que tiene que hacer es usar tus cuerdas vocales. Quiero que griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Entonces, algo que pareciera tal vez ser insignificante y pequeño, cuando lo ponemos en las manos del Señor, hace milagros extraordinarios. Y yo compartí el testimonio hoy de una bendita mujer allá en Guatemala que nos dio una ofrenda de 400 quetzales, que son $60 aproximadamente, calculo.
Pues $60 para la necesidad que hay en Guatemala pareciera no ser mucho, pero cuando usted toma esa semilla y la pone en las manos del Señor, esa semilla puede llegar mucho más lejos de lo que usted se imagina. De manera que con todo mi corazón quiero agradecer profundamente a las personas que se han unido con nosotros en medio de esta pandemia. Dios en su misericordia nos ha permitido ser de bendición para mucha gente. Me duele tantísimo porque hay algunas personas que me han preguntado, ¿cuándo va a venir acá? ¿Cuándo va a venir a este lugar? Y le digo, la necesidad siempre es más grande que los recursos. Yo espero, espero con la ayuda del Señor, espero con la ayuda del Señor que Dios nos dé mucho para llegar a todos los lugares donde yo quiero. Mi hija Priscila me está aclarando que la ofrenda que recibimos ayer no fueron 400. Lo que pasa es que la foto que me mandaron, en la foto que me mandaron solo se ven 4 billetes, ¿me entiende? Entonces, pero fueron 500 quetzales. Mire, 5 es el número de gracia. Y eso es lo que nosotros necesitamos en tiempo como este. En tiempo como este, lo que nosotros necesitamos es la gracia de Dios, la gracia del Señor. Priscila, mándale un mensaje al licenciado Héctor Ortiz y dile que se conecte porque él no se puede perder esta palabra hoy. ¿Ok? De manera que muchísimas gracias a todos los que nos están ayudando. Pues no hemos... para ser bien sincero, no vaya a creer usted que hemos visto las arcas del Banco de América llenando nuestra cuenta bancaria. No ha sido así. Han sido semillas que han sido depositadas en nuestras manos y yo bendigo a Dios con todo mi corazón por las personas que confían en nosotros. Y yo quiero que sepan ustedes que lo que Dios pone en nuestras manos lo usamos para que su nombre sea glorificado. Y lo usamos para ayudar al pobre, lo usamos para ayudar al necesitado. Yo tengo 30 años de estar trabajando en el Señor y Dios conoce mi corazón. No hay ninguna otra cosa que me apasione tanto sino hacer la obra del Señor, la obra que Él me mandó a hacer. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y entonces, déjenme entrar de lleno, por favor, a la palabra del Señor. Hoy quiero dar una pequeña enseñanza sobre el aspecto que tiene un siervo de Dios. El aspecto que tiene un siervo de Dios. ¿Cómo es que usted debe verse como siervo de Dios? Como siervo de Dios. Mándeme sus peticiones de oración, por favor. El hermano Nick me está contando allá en la selva amazónica del Perú que está teniendo fiebres y tiene esas cosas. Por favor, no se quede, mándenos, estamos orando y hemos visto la mano bendita del Señor moviéndose. Por favor, el hermano Yaicate, Dios te bendiga, mi hijo. Voy a estar orando por tus padres también allá en Iquitos. Ayúdenme a orar, por favor, les suplico, intensifiquemos la oración por nuestras familias allá en la Amazonía peruana. Están pasando una situación bien terrible. Este hermano que me está escribiendo ahora, ellos tienen un ministerio bien lindo de alabanza y se mueven por toda la selva amazónica. Yo he tenido el privilegio de tenerlos conmigo y ahora me está diciendo que sus padrecitos están enfermos. Por favor, ayúdeme. Ayude, hermano Lucas Yaicate Soria. Por favor, ayúdeme a orar con ellos, te lo suplico. Ayúdeme a orar. Ok, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el aspecto que tiene un siervo de Dios? Un siervo de Dios. Por favor, escúcheme bien lo que le voy a decir. Un siervo de Dios, no alguien que se sirve de lo de Dios, sino alguien que sirve a Dios. Espero no me malinterprete eso, oye, y no entienda que no lleva una etiqueta personal. Pero ¿cuál es la apariencia? ¿Cuál es el aspecto? ¿Cómo se ve un hombre que dice ser un siervo de Dios? Eso es lo que quiero hablar, porque honesta y sinceramente, esto es lo que nosotros necesitamos hoy en tiempo.
¿Sí me está entendiendo? Yo he visto, y no tengo ningún problema con eso, yo he visto mucha gente, a muchos ministros, muchos hombres que dicen ser siervos del Señor, algunos de ellos lo son, otros que se dedican a enseñar principios. Óigame, y ciertamente son principios que están fundamentados y amparados en la palabra, pero que todo lo que le enseñan a la gente es sobre la prosperidad, sobre la bendición, sobre esto y el otro. Y lo que nosotros necesitamos ahorita realmente es conocer a Dios. Usted y yo necesitamos conocer a Dios. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? El salmista David dijo, yo joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue un pan. Pero un día el mismo David, él tuvo necesidad de hambre, él tuvo necesidad de pan. Un día se tuvo que meter a la casa de un hombre y le fue a pedir comida y el hombre lo rechazó, lo humilló, lo despreció. Él anduvo mendigando pan. Entonces tenemos que entender bien qué es lo que la Escritura nos dice. Usted y yo, hoy más que nunca lo que necesitamos es conocer a nuestro Dios, conocer cuál es el carácter de Dios, conocer cuál es la naturaleza de Dios. Y si Él es nuestro Padre, usted y yo tenemos que parecernos a Él. A mí me gustó mucho una vez, a José me sorprendió con un cántico precioso que él cantó. Yo no sé realmente quién canta ese cántico, que no sé si Rabito o alguien lo canta, pero un día cuando se estaba celebrando en Guatemala lo que nosotros llamamos el Festival del Padre, José me cantó una canción que nunca se me ha olvidado. Me impactó mucho cuando él dijo, en la canción él dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces usted y yo tenemos que parecernos a nuestro Dios, tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que procurar, y la única manera como usted y yo vamos a lograr eso es metiéndonos en la palabra del Señor. O cuando el Señor dice, sed santo porque yo soy santo, óigame, si Él nos lo dice es porque lo podemos lograr, lo podemos conseguir. Entonces, hoy quiero hablar yo sobre este tema precioso que me ha tenido bien inquieto, me ha tenido trabajando durante todo el día, y tratando de ver de qué manera lo podemos poner en una manera que sea fácil para nosotros de comprender. Voy a utilizar como texto el Evangelio según San Juan en el capítulo 13, del 1 al 17. Por favor, es una enseñanza muy conocida, es un texto de la palabra que usted seguramente ha oído muchas veces, hasta es posible que hasta lo sabe de memoria. Pero leamos por favor lo que dice. Yo voy a leer la Reina Valera de 1960. Usted tome notas, por favor, escriba los pasajes de Biblia que yo vaya mencionando, porque una de las cosas que usted tiene que asegurarse es que lo que yo hable esté amparado por la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago hoy, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así,
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oiga lo que dice. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si tienes conocimiento de la palabra, pero el conocimiento se queda ahí sin acción, no te sirve de nada. Pero si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, y la palabra de Dios te hace accionar, te hace vivir lo que tú conoces, entonces eres 3 veces dichoso, eres 3 veces feliz, eres 3 veces bendito de parte de Dios. ¿Me estás entendiendo? Ok, estudiemos un poquito este pasaje de la Escritura. Lo primero que usted tiene que entender, cuando nosotros leemos el primer versículo, este versículo marca una transición importante en el Evangelio de Juan. Porque a partir del capítulo 13, Juan cambia del ministerio público de Jesús a sus últimas palabras privadas con sus discípulos. ¿Ok? Los capítulos del 13 al 17 registran lo que los estudiosos llaman el discurso del aposento alto. Porque fue en ese lugar, en el aposento alto, donde Jesús tuvo su última cena de Pascua con sus discípulos. Óigame, fue en ese lugar donde él tuvo esa última reunión de intimidad, de comunión, sabiendo Jesús que estaba a punto de apartarse de ellos. Y fue en ese lugar donde él les destiló las verdades y los principios espirituales más importantes de la vida cristiana. Cuando usted y yo leemos los versículos 2 al 5, nos damos cuenta que en algún momento durante ese tiempo de comunión, durante ese tiempo de la Santa Cena que nosotros le llamamos, durante un momento de eso Jesús se levanta abruptamente. Jesús se levanta bruscamente de la cena y comienza a hacer algo que los deja a ellos estupefactos. Comienza a hacer algo que los deja a ellos con la boca abierta. De repente Jesús se levanta del tiempo de comunión que están teniendo, de partir el pan y todas cosas, y le comienza a lavar los pies a los discípulos. Acuérdese cuál es el tema, cuál es el aspecto, cuál es la apariencia, cómo debe verse un hombre que se dice llamar siervo de Dios. Oiga, en medio de la cena, el Señor Jesús interrumpe lo que está haciendo, se levanta y comienza a hacer algo que ellos no se esperaban, los sorprende. De repente el Señor les comienza a lavar los pies. Oh, por favor, yo creo que si nosotros logramos entender o tener un poquito de información básica sobre el lavado de los pies allá en Palestina, en el primer siglo, seguramente eso nos va a ayudar a comprender un poquito la importancia de este acto que Jesús realizó con sus discípulos. Óigame por favor lo que le voy a decir. El lavado de pies no era simplemente una costumbre ceremonial, sino que esto era prácticamente algo importante, porque la gente caminaba grandes trechos, y recuerde, en aquel entonces no había tutal concreto ni tutal asfalto. No había tu adoquín ni ninguna de esas cosas, sino que la gente caminaba por las tierras polvorientas, por las calles polvorientas, por los caminos polvorientos. Y algunos de ustedes que seguramente conocen un poquito de la geografía y de la
y de la tierra de Israel se darán cuenta que ese lugar es un desierto. Entonces hay mucha tierra suelta. Entonces la gente caminaba por esos caminos polvorientos. Óigame, pero esto de lavarle los pies a la gente era un acto o era una actividad o era un servicio que estaba reservado para los esclavos domésticos. Aquella gente que estaba contratada para hacer este tipo de clases, de esta clase de servicios, ¿me entiende? Eran los sirvientes, pero eran los sirvientes en el contexto de la palabra podríamos decir que eran más esclavos, ¿ok? Entonces, dado que evidentemente no había esclavos domésticos en el grupo que había en esa Santa Cena con Jesús, bien, la pregunta sería, ok, si aquí no hay esclavos, entonces ¿quién va a hacer esta tarea? Porque habían venido caminando por los caminos polvorientos hasta llegar a ese lugar del aposento alto. ¿Quién entonces iba a realizar esta tarea? Óigame, por favor, los discípulos de Jesús, aunque caminaban con él y aunque caminaban y aprendían con él, aunque comían con él y aunque aprendían de él, ellos no estaban dispuestos a hacerlo por dos razones. Número uno, primero porque la ley rabínica sostenía que aunque los discípulos deberían realizar muchos servicios para sus rabinos, podían trazar la línea para quitarse las sandalias y lavarse los pies. ¿Ok? Eso es número uno. Número dos, o en segundo lugar, es porque según lo relata Lucas en su evangelio, en el evangelio según San Lucas, dice que en ese preciso momento, cuando Jesús se levanta abruptamente o se levanta bruscamente de la mesa para lavarle los pies, los discípulos estaban concentrados en medio de un argumento que se había convertido su argumento favorito, su diálogo favorito. ¿Sabe cuál era el diálogo favorito de ellos? El diálogo favorito que ellos desarrollaban en ese momento era que cuál de ellos sería el considerado el más grande. ¿Cuál de nosotros va a ser el más grande? ¿Quién de nosotros va a ser más grande allá arriba? Según lo que dice Lucas capítulo 22 y versículo 24. Oiga, cualquiera que lavara los pies en este entorno admitiría que era la vida baja del grupo. En otras palabras, cualquiera que lo hiciera admitiría que él se denigraba, que él era una manera de decir, espérate, yo me voy a humillar de esa manera, siendo que yo podría ser uno de los más grandes allá arriba. ¿Ah? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Óigame, ¿qué cuadro más tremendo de una humanidad caída el que nos refleja aquí este pasaje de la Escritura? Porque de alguna manera nos revela el ego, el orgullo y la vanidad. No, la completa densidad espiritual. Mientras el Señor se está preparando para sufrir, para morir por ellos, ellos están luchando por su posición en su reino terrenal. ¿Cómo le responderías tú si tú fueras el maestro de esos hombres? Vas a morir por ellos, vas a dar la vida por ellos y pareciera que a ellos eso no les importa. A ellos lo que les importa, ¿cuál es el lugar que a mí me toca? ¿Cuál es el hueso que yo tengo? ¿Sabía usted que todavía hay mucha gente que se considera siervo con esa actitud? Ahora, ¿qué beneficio voy a sacar yo de todo eso? ¿Qué hueso puedo tener? Hay gente que anhela posición en una iglesia o en un ministerio, no tanto por lo que pueda servir, sino por lo que esto representa. Mejor déjeme seguir para que no se vaya a enojar conmigo. ¿Ok? Óigame, por favor. ¿Cómo le responderías tú a esas personas si tú fueras su maestro? Óigame, Jesús, bendito sea Dios, no es como tú y como yo. Porque Él, eso que para nosotros es un problema, es un conflicto, el Señor lo vio como una grande oportunidad para enseñarles tres lecciones esenciales.
Oh, cuando el Señor vio que ellos estaban discutiendo por cosas que realmente no tenían relevancia, el Señor dijo, voy a aprovechar este momento de crisis para enseñarles 3 cosas bien importantes. Mire, esto es lo lindo y lo precioso del Señor. ¿Sabe? En los momentos de crisis, Dios aprovecha para enseñarnos cosas maravillosas, misterios gloriosos. Por eso es que yo necesito que usted y yo, en tiempos como estos de pandemia, de crisis económico, tiempos en los que la gente anda protestando por las calles y haciendo tonteras, ¿me entiende? Usted y yo, que somos siervos del Señor, nos metamos en la presencia del Señor, nos metamos en el regazo de Dios, nos metamos en su gracia y en su misericordia para aprender las lecciones que Dios nos quiere dar en tiempos como estos. El Señor no pierde el tiempo, mi querido hermano. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido escogidos. Dios te escogió a ti para ser su siervo. Dios te escogió a ti. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y fruto en abundancia, y para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué glorioso, ¿verdad? Esto es lo que tú y yo tenemos que aprovechar en tiempo como este. Por favor, escúchame lo que te estoy diciendo. Este no es tiempo para estar peleando con Yamatei porque a mí no me alcanzó, o estar peleando con Trump porque a mí no me mandó. No. Tú y yo tenemos un rey que se llama Jehová, el Dios de los ejércitos, Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que Él será el que suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tu confianza debe estar puesta en Él. Mientras tanto, aprovecha para aprender las cosas esenciales que Dios nos quiere enseñar en tiempos como este. Jesús era su última cena. Está preparándose para un acontecimiento que obviamente es fuerte, es doloroso, es traumático. Y cuando mira a sus discípulos que están desconectados, aprovecha para decir, les voy a enseñar 3 cosas maravillosas, 3 cosas que tienen que ser esenciales en su caminar conmigo. Les voy a enseñar cuál es el aspecto que ellos deben tener como siervos de Dios. O, en otras palabras, cómo deben verse ellos como siervos de Dios. Si se quieren parecer a mí, que soy su padre, entonces, ¿qué es lo que yo espero de ellos? ¿Me estás entendiendo? ¿Quieres tú que te diga cuáles son las 3 cosas que el Señor les quiso enseñar en ese momento de crisis? Sí, déjame mencionarte. Número 1, les quiso enseñar que nosotros debemos ser lo suficientemente humildes como para reconocer que no somos perfectos. Mira, número 1, ¿cómo se mira un siervo de Dios? ¿Cuál es el aspecto que debe tener un siervo de Dios? ¿Cuál es la apariencia que debe tener un siervo de Dios? En primer lugar, que ese hombre de Dios, ese siervo de Dios, tiene que ser lo suficientemente humilde como para reconocer que no es perfecto. El profeta Isaías dijo: unos flaquean y caen y nosotros nos levantamos. ¿Por qué se incluye? Porque en este caminar todos nos caemos, mi querido amigo, mi querido hermano. Por eso fue que el apóstol Pablo también dijo: miserable de mí, que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no procuro, eso hago. ¿Quién me podrá librar de esta cárcel de muerte? Óigame, ya nos vamos a meter a hablar un poquito de ese. Lo número 2 que el Señor les quería aprovechar para enseñar, algo que es bien esencial. Número 2 es que nosotros como siervos de Dios tenemos que permitir que Jesús nos lave los pies. Tenemos que dejar que su sangre bendita nos limpie. Y ya me voy a meter un poquito al tema ese. Número 3, que debes estar dispuesto
a lavar los pies de los demás. Entonces debes ser lo suficientemente humilde para reconocer que no eres perfecto. Debes dejar que la sangre de Cristo te limpie. Debes dejar que Jesús te lave los pies. Y número 3, debes estar dispuesto a ministrar a otros, a ayudar a otros, a limpiar los pies de otros. Y para tocar el primer tema, el primero de las tres enseñanzas esenciales que el Señor le quería dar, déjame contarte una historia. Esto es una historia verídica, porque esto me sucedió a mí. Que tenemos que ser lo suficientemente humildes como para reconocer de que no somos perfectos, de que en este caminar con el Señor, tarde o temprano nos vamos a ensuciar los pies, vamos a fallar, vamos a caer. Nuestros pies son de barro y el barro se astilla, el barro se rompe, el barro se debilita, el barro se desliza, el barro es frágil. Óyeme, tú y yo tenemos que reconocer que en nuestro caminar con el Señor vamos a fallar. Que no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, el Señor no hubiese dejado aquí aquel texto de la palabra que dice: si alguno de vosotros hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. ¿Para qué nos iba a dar un abogado de antemano si Él sabía que éramos perfectos? No, Él nos dio un abogado de antemano porque sabía que íbamos a fallar. Entonces debemos reconocer que nuestros pies se van a ensuciar. En este caminar de la vida, perdóname mi querido hermano, mientras tú andes de peregrino por este mundo, de cualquier manera se te va a pegar contaminación, se te va a pegar mancha de pecado, se te va a pegar cualquier cosa, ¿me entiendes? En el caminar. Y es por eso que tú necesitas la palabra de Dios, el agua fresca que puede limpiar la inmundicia que se nos pega por la causa de caminar en el mundo. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo, mi querido hermano? Óyame, a nosotros nos sucedió. Estábamos allá en la selva amazónica del Perú. Andaba el obispo Terry Wiles, andaba su esposa, la hermana Lady Nita, andaba el pastor Jason Poole, un grande amigo mío, andaba una enfermera, la hermana Mary Anduaga. Óigame, andábamos un grupo tremendo de misioneros, de hombres de Dios. Te estoy diciendo, las personas que andaban con nosotros en ese viaje misionero eran hombres de Dios. Oh, hombres usados poderosamente por Dios. Oh, estoy hablando de hombres íntegros, de mujeres a quienes yo conozco, de personas a quienes yo les puedo decir mis amigos porque he caminado con ellos y conozco su vida de integridad. Estoy hablándote de personas que no son perfectas, pero que yo sé que aman a Dios con todo su corazón. Entonces nos íbamos a encaminar a una iglesia que estaba construida sobre un pantano, sobre un área húmeda que se llama, allá le llaman las Malvinas. Óyeme, mira, yo sinceramente no sabía para dónde iba. Yo no sabía qué tipo de terreno iba a caminar. Yo no sabía qué tipo de vecindario me iban a meter. Y entonces yo me fui con ginas. Me fui con sandalias. Mis pies estaban descubiertos, estaban desprotegidos. En el caminar de la vida con el Señor, muchas veces tú no sabes dónde Dios te va a llevar. Tú no sabes dónde te vas a ir a meter. Y algunas veces, como tú no sabes a dónde vas, entonces no vas preparado. ¿Ok? Yo iba con mis pies desnudos, con unas sandalias. ¿Me entienden? Mis pies iban descubiertos. Pero el pastor Jason Poole, un hombre de Dios, de la Asamblea de Dios allá en Destin, Florida, él llevaba unos tenis nuevecitos. ¿Y sabes qué color eran? Blancos. ¡Oh! Esos tenis, hermano, blancos, un blanco precioso, inmaculado, hermano, miren, nuevititos. Ese hombre, bueno, podríamos decir que en una aplicación podríamos decir que iba con unos pies bien cubiertos de santidad, si le quiere llamar así. ¿Me entiende? Mire, la hermana Mary
La hermana Mary Anduaga es una enfermera preciosa. Yo jamás he conocido una mujer que sea tan cuidadosa. Por favor, mire, jamás he conocido a alguien que sea tan meticulosa. No toque eso, desinféctese, lávese las manos. Mire, una mujer con unos cuidados tan tremendos. Y la hermana Mary, que era enfermera, iba con nosotros. Ella llevaba unos zapatos casuales. ¿Sabe? El obispo Terry Wilde tampoco sabía para dónde íbamos, porque realmente era la primera vez que íbamos a visitar ese lugar. Él llevaba unos zapatos de trabajo. Los zapatos de trabajo que él usa son viejos, están golpeados, los ha metido al lodo muchísimas veces y los ha lavado. En otras palabras, son zapatos que él seguramente está acostumbrado a meterse en ese tipo de terrenos. La esposa del obispo Terry Wilde tenía unas botas de hule blancas que le llegaban hasta la rodilla. Oiga, pues, ¿cómo íbamos todos nosotros vestidos en ese lugar? ¿Sabe algo? Mientras íbamos caminando, de repente yo miro que el pastor Jason Poole se va en ese pantano. Y aquellos zapatos blancos preciosos, de repente se ven cubiertos por toda clase de porquería. Óigame, por favor, ahí están todas las casas del vecindario en ese lugar, ¿me entiende? Ellos no tienen sanitarios. La gente hace eso. Se puede imaginar toda clase de porquería que teníamos en los pies. La porquería flota en esos pantanos. Y cuando yo miro los zapatos del pastor Jason Poole, hermano, por el amor de Dios, y Jason, yo pude ver la cara que él hizo de repugnancia cuando él sabía lo que se había metido en sus pies. De repente yo miro cómo la hermana Mary cae también en el lodo. Una mujer que era tan delicada. Óigame, empezaron a caer uno por uno, a meterse en el lodo. ¿Sabe, hermano? ¿Se recuerda que yo le conté que yo iba con Ginas? Pues no duró mucho, hermano, me resbalé. Y mis pies desnudos se metieron literalmente en esa porquería. Óigame, por favor. La hermana Mary y el pastor Jason Poole decidieron abandonar el viaje y regresaron al hotel. Dijeron que se tenían que bañar. Dijeron que se tenían que cambiar la ropa y mandar esa ropa a la lavandería porque tenían miedo de infectarse con algún tipo de bacteria o alguna cosa que hubieran capturado en ese lugar. ¿Sabe qué significa esto, mi querido hermano? Para dar una aplicación, que en este caminar de la vida, algunas veces tú y yo vamos a tropezar en situaciones que nos van a hacer perdernos parte del viaje, parte del plan que Dios tenía para nuestra vida. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Tenemos que reconocer que tarde o temprano, a mí no me importa cuántos años tú tengas en el ministerio, no me importa cuántos años tú tengas de conocer al Señor, no me importa cuántos títulos tú tengas en la pared de un teológico o de lo que sea, a mí no me importa cuánta experiencia tú tengas. En este caminar con el Señor, tarde o temprano, tú y yo vamos a caer o vamos a pararnos sobre porquería. Óyeme, estas personas se fueron. Yo seguí con el obispo, ¿me entiendes? Y yo me sentía, en cierta manera, me sentía como un poquito celoso porque dije, la hermana Anita, como tiene botas, ¿verdad? A ella no se le ensucian sus pies. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo llegué a la iglesia, mis pies estaban asquerosos, estaban sucios. Y yo le dije al pastor José Gastelú, le dije, pastor, perdona, ¿tú tendrás un poquito de agua limpia que me regales para lavarme mis pies? Sí, pastor, con mucho gusto, me dijo. Y el pastor fue y me sacó el agua más limpia y más cristalina que yo pude haber visto en ese lugar. ¿Sabes? En la puerta de la iglesia, con agua limpia, yo me lavé mis pies. ¿Qué significa eso? Que la iglesia debe estar lista para tener agua limpia, para limpiar los pies polvorientos del caminante. Cuando la gente venga herida del camino, cuando la gente venga de deambular en un mundo de pecado, cuando la gente venga de cabalgar, ¿me entiende? En un mundo de injusticia, cuando la gente venga azotada por el coronavirus, económica, física, moral, espiritualmente, como quiera que sea, nosotros necesitamos tener agua fresca
fresca para limpiar los pies sucios de la gente necesitada. Tú y yo tenemos que reconocer, tú y yo tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que en cualquier momento podemos fallar, que en cualquier momento nuestros pies se van a ensuciar. Por eso la Escritura dice que cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, que debemos amonestarles, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Lo primero que el Señor le estaba tratando de enseñar, les estaba enseñando a sus discípulos en esa experiencia: ustedes tienen que mantenerse humildes, ustedes tienen que reconocer que mientras caminen por estos caminos polvorientos, ustedes van a necesitar del agua fresca que limpie sus pies, que... ¿Me está entendiendo? A mí me lavaron los pies con agua fresca, con agua limpia, justo en la entrada de la iglesia. ¿Sabe? La demás gente se perdió el culto, pero yo no. Yo me quedé en ese lugar y como me lavaron los pies, me disfruté todo el culto. Óyeme, cuando tú permitas que otro te limpie los pies, tú te vas a gozar y te vas a disfrutar de la bendición que Dios tiene para ti. Hay una bendición gloriosa cuando tú te humillas y permites que alguien ore por ti, que alguien te bendiga, que alguien te dé un consejo, que alguien te ministre, que no pienses que porque tú eres fulano ya te la sabes toda. No. Todos nosotros tenemos que mantenernos humildes y en una posición para poder recibir de otros. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros íbamos, después de que terminó el culto y habíamos disfrutado la presencia del Señor, íbamos saliendo de ese lugar y la única que no se había manchado los pies era la hermana Anita, cuando de repente yo la veo que se ve en una poza de agua y se le llenan las botas con agua de porquería. Y yo dije, hasta la esposa del obispo se ensució sus pies. No importa quién seas tú, ni cómo seas tú, no importa cuál sea tu privilegio, no importa cuál sea tu posición, no importa, te vas a manchar los pies y vas a necesitar agua fresca para tus pies. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Esto era lo que Jesús les estaba queriendo enseñar. Por eso fue que en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, del versículo 12 al 16, oiga lo que dice la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, dice la palabra del Señor, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Y si alguno tuviere alguna queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos espirituales, dice la palabra del Señor. También la Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 37 y 38, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestros corazones, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. ¡Ja, ja!
Alabado sea el Señor. Mira lo que dice Juan 3:16. Tú te conoces este pasaje de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que en él, que el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre unigénito de Dios. Si Dios, siendo el Hijo de Dios, no vino a condenar al mundo, ¿quién te crees tú para condenar a nadie? Entonces la primera lección que el Señor les quería enseñar, la primera lección es que tienen que mantenerse humildes, tienen que mantenerse humildes porque no somos perfectos. Todos en cualquier momento de la vida podemos fallar y vamos a necesitar misericordia. Pero lo segundo que el Señor les quería, la lección que les quería enseñar es que nosotros debemos permitir, como siervo de Jesús, como siervo de Dios, tenemos que permitir que Jesús nos lave los pies. ¿Cómo se debe ver un hombre de Dios? ¿Cuál debe ser la apariencia de un hombre de Dios? ¿Cuál debe ser el aspecto de un siervo de Dios? Humilde, para reconocer que puede fallar. Y humilde para permitir que Jesús le limpie sus pies. ¿Cómo yo permito que Jesús limpie mis pies? La Biblia dice, cuando yo confieso mis pecados. Cuando yo confieso mis pecados a Jesús, entonces mis pies espirituales necesitan ser lavados. Cuando yo peco, mis pies espirituales se ensucian. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Es ahí donde yo necesito que Jesús, con su sangre bendita, con la palabra bendita, me lave de toda contaminación. Por eso fue que la Escritura dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que permitir que Jesús nos lave los pies. Porque mientras andemos por esta vida, por este mundo, hermano, nuestros pies se van a llenar de polvo. Se van a contaminar. Pero para eso está la bendita palabra de Dios. Para eso está la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por eso fue que la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 22 al 24, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, está claro que Jesús no solamente está instando a Pedro a observar la higiene y la etiqueta. Jesús le dice en el versículo 7 que hay un significado simbólico y espiritual en este acto que Pedro todavía no entendería completamente, sino hasta que recibiese la visitación del Espíritu Santo, según dice Juan en el capítulo 16, versículos 12 y 13. De hecho, es un símbolo, mira, lo que Jesús les está enseñando acá, que este es un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz. Esta acción se produce inmediatamente después de que Jesús les explicó con la comida que estaban compartiendo la Pascua, cuando Él les dio la imagen profética de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Tú lo puedes ver ahí en Lucas capítulo 22, versos 19 al 20.
También lo puedes ver en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al 8, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual que Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces quiero que entiendas, por favor, lo que te estoy diciendo, que cuando el Señor les compartió en la cena el misterio de la Pascua, lo que les estaba revelando era lo que Él iba a padecer en la cruz del Calvario. Les estaba de alguna manera anunciando proféticamente los padecimientos que Él iba a sufrir, que es probablemente la interpretación que Pablo da del lavado de pies a Jesús. Así como Jesús dejó a un lado sus vestiduras y asumió el papel de un sirviente de la casa para lavar los pies de sus discípulos, también dejó a un lado las prerrogativas divinas para servir a la humanidad perdida, a quien tanto ama, hasta morir en la cruz del Calvario por ellos. Esta es la forma como Él nos amó al máximo, según lo dice en el versículo 1. Mi querido hermano, ¿estás entendiendo lo que te estoy queriendo decir en esta noche preciosa? Esto que el Señor les está enseñando nos ayuda a comprender la insistencia de Jesús en el versículo 8. Esto significaba más que solo debes tener los pies limpios si quieres comer este postre. O si quieres participar del postre de la Santa Cena, debes tener los pies. Mira, significaba mucho más que eso. Significa que a menos que estemos dispuestos a dejar que Jesús nos sirva a lavarnos, es posible que no tengamos comunión con Él. Por eso fue que la protesta de Pedro en el versículo 8 comunica una actitud errónea, una actitud inaceptable, mi querido hermano, si queremos conocer a Dios y queremos pertenecerle. En su respuesta, Jesús habla de dos tipos. Mire, cuando Pedro le dice: ¿me vas a lavar tú a mí? Y el Señor le dice: si no deja que te lave, no tienes parte conmigo el reino. Entonces Pedro le dice: bueno, entonces no solamente los pies, échame una ducha de una vez. Y entonces en ese momento el Señor hace una explicación. Y les da como respuesta, le explica los dos tipos de lavados que habían. Les habla del baño completo. Dice: estamos sucios por nuestros pecados y no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Óyeme, qué misa cantada ni qué 8 cuartos. Si tú estás sucio por el pecado, tú no puedes hacer absolutamente nada por limpiarte a ti. Solo la sangre bendita del Cordero de Dios te puede limpiar de tus pecados. Solo Jesús puede hacer esto, porque solo Jesús estaba calificado y dispuesto a hacer esto por nosotros. Nosotros tenemos que permitir que Jesús nos lave para poder recibir el perdón completo de Dios a través de la muerte bendita de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, lo que te estoy queriendo decir con esto, y espero que tú me estés entendiendo, mi querido hermano, lo que te estoy diciendo con esto es que tú y yo tenemos que permitir que la sangre de Jesús nos limpie toda maldición de pecados y que Él se convierta en nuestro Señor y Salvador. Y luego, eso fue lo del baño completo, pero después les explicó lo del lavado de pies. Pero Él dice: pero incluso los verdaderos cristianos como Pedro, como tú, Pedro, tú necesitas permitirme que yo te lave los pies. Esto es algo, mira, lo que yo estoy haciendo es algo totalmente diferente a ser perdonados por nuestros pecados. Lo que yo quiero enfatizarte hoy, Pedro, aquí en el versículo 10, y me quiero referir bien a este ministerio que se mantiene en un contacto vital con Él. Le dice: tienes que permitir que yo te limpie, que limpie los efectos del pecado en nuestra vida. Porque óyeme, mi querido amigo y mi querido hermano, como tú me has escuchado decir, nosotros los creyentes en Cristo hemos sido limpiados y hemos sido liberados completa y permanentemente de la pena del pecado.
Pero aún necesitamos ser liberados del poder continuo del pecado en nuestras vidas. Cuando pecamos como cristianos, Dios todavía nos perdona, pero nuestras conciencias sensibilizadas se contaminan y Satanás corre a acusarnos. A medida que el Espíritu Santo nos convence de actitudes y comportamientos erróneos, debemos reconocer ante Cristo. Debemos permitirle a Él que Él aplique el perdón a nuestras conciencias y cooperar con Él a medida que comienza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos permitirle que nos refresque de los efectos de vivir en este mundo espiritualmente hostil. En el mundo antiguo era imposible caminar sin ensuciarse los pies. El lavado de pies era un medio de refrescamiento, de revitalización. De la misma manera, no es posible para nosotros como cristianos vivir en este mundo sin ser afectados negativamente por su atmósfera espiritual. Por favor, escúchame, mi querido amigo. Esto es diferente a elegir pecar. Todo cristiano conoce la experiencia de pasar un día en el mundo, en el trabajo, en la escuela, etcétera, y de sentirse de alguna manera espiritualmente fatigado, cubierto por un polvo que nos hace sentirnos cansados, acompañados y distantes de Dios. Dime si no es cierto que a veces vas por la calle y de repente se te atraviesa alguien y te hace perder un poquito la paz y le sacaste la madre cristianamente, pero pecaste. O en la escuela, o con la doña que te dijo que no le diste buen el vuelto, o que los huevos están más chiquitos. Y mientras estamos caminando en este mundo, nos pasan cosas, hermano, que nos hacen, y nuestros piecitos se nos llenan de polvo, de contaminación. Es por eso que tú y yo necesitamos ser renovados en nuestra comunión con Dios. Es por eso que, por favor, Jesús es el único que puede hacer esto. Cuando tú y yo nos volvemos a Él mediante la oración, o cuando entramos a la palabra, o al interactuar con otro cristiano, Él elimina esta película y restaura toda nuestra frescura en el Señor. Cuando tú llegas con alguien y le dices, hermano, mire, por favor, ore por mí. Fíjese que no me siento bien, esto me acaba de pasar. O cuando tú te tiras de rodillas a pedirle perdón a Dios, o cuando tú lees la palabra y la palabra te confronta. Esas son las cosas que el Señor utiliza para limpiarte. Este es uno de los principios centrales del cristianismo, mi querido hermano. La continua dependencia personal y humilde de Jesucristo. Corta los derechos a través de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Y esto es lo que el Nuevo Testamento quiere decir de la fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es el aspecto de un siervo de Dios? ¿Cómo debe verse un hombre de Dios? Mire, número 1, humilde para reconocer que se equivoca. Y un hombre que permite que Jesús le lave los pies, que continuamente viene a la presencia del Señor a decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, perdóname, Señor. Hoy se me ensuciaron los pies en mi trabajo, se me ensuciaron los pies en la escuela, se me ensuciaron los pies en el negocio, se me ensuciaron los pies en la iglesia. Porque dígame usted si no hay veces que hay hermanitos en la iglesia que no solo nos ensucian los pies, se nos paran en el dedo gordo, en la uña encarnada. Dígame si no es cierto. Dígame si no es cierto que nos pasa, mi querido hermano. ¿Cómo entonces debe ser la apariencia de un hombre de Dios? Humilde para reconocer que se equivoca y humilde para venir a la presencia de Dios a decirle, lávame con tu sangre. Y lo número 3, y como dice aquel corito mexicano, ya con esta me despido,
Lo tercero que el Señor les quería enseñar, ¿cómo debes verte tú como un siervo genuino de Jesucristo? ¿Cómo debes verte tú? ¿Cuál debe ser tu aspecto? Número 1, que debes ser humilde para reconocer que te fallas. Número 2, que debes venir y dejar que Jesús te limpie. Número 3, es que debes estar dispuesto a lavar los pies de los demás. Debes estar dispuesto a humillarte por otros. Debes estar dispuesto a servir a otros. Óyeme. En el versículo 12 al 17, cuando tú lees la palabra, cuando lees el versículo 12, después de lavar los pies de todos, mire, Jesús no solamente le lavó los pies a sus amigos íntimos, aún le lavó los pies al traidor. A ese Judas seguramente le apestaban las patas más que a los demás, hermano. Pero Jesús lindo se las lavó, fíjese, hermano. Le lavó los pies. Jesús se sentó. Mira, te aseguro, yo te apuesto que si tú estuvieras en esa reunión y se cae un alfiler, tú lo hubieras escuchado, porque seguramente se provocó un silencio total. Y ahora que Jesús tenía la atención de todos, porque todos se quedaron bien calladitos, ahora Jesús estaba listo para enseñarles la lección que ellos tenían que aprender. Tú puedes leer en el versículo 12 al 15. La acción de Jesús no solamente tenía un mensaje simbólico que pronto entenderían, pero también tenía una lección simple que podían entender: lavar los pies a otros. Pero ¿en qué sentido quiso Jesús decir esto? Jesús no estaba instituyendo el lavado de pies como un ritual para que la iglesia lo observe o lo siga practicando. No. A diferencia del bautismo y la comunión, que ya son rituales judíos, que ya eran rituales judíos, el lavado de pies nunca fue un ritual judío. Además, Hechos nunca narra a la iglesia primitiva observando tal ritual, mientras lo hacen muchas veces con el bautismo y la comunión. La Santa Cena se sigue participando. Usted mira que la iglesia seguía compartiendo el pan, seguían bautizando, pero usted no mira en los escritos de los Hechos que ellos se hayan lavado los pies. Jesús no estaba haciendo eso. Más bien, el lavado de pies de Jesús es una imagen de un estilo de vida, de servir en amor, de servir en amor y el amor hacia los demás. Este debe ser el sello distintivo de nosotros como gente cristiana. Ese debe ser el sello distintivo de nuestra espiritualidad, mi querido hermano. Este fue el nuevo mandamiento al cual se refería él en el verso 34. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, dice: si yo, hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, me he convertido en un latón, en un címbalo que retiñe, en un platillo resonante. Y aunque tenga el don de profecía y entiendo todos los misterios y el conocimiento, y aunque tenga toda la fe para poder quitar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y aunque doy todos mis bienes para alimentar a los pobres, y aunque doy mi cuerpo para quemarlo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tú puedes realizar el ritual de lavado de pies sin practicar un estilo de vida, mi querido hermano. Y puedes practicar este estilo de vida sin literalmente lavarle los pies a nadie. Este estilo de vida para lavarse los pies es enraizado en el amor de Dios por nosotros. Jesús no dice: como te lavé los pies, tú debes lavármelos a mí también. No, Jesús no dice eso. Esta es una de las definiciones del amor del mundo. Óigame, esto es lo que el mundo dice: dar para obtener. Yo hice algo por ti, ahora te exijo que hagas algo por mí. Óyeme,
no necesitaba que su amor fuera una persona completa porque su vida estaba firmemente arraigada en el amor y en la fidelidad del Padre, debido a que Jesús sacó su vida de su Padre, según dice en el versículo 3, Él pudo servir a sus discípulos libremente y con sacrificio. Él nos llama a amar a los demás de la misma manera y libre y sacrificialmente porque tenemos acceso a la misma fuente. Óyeme, tú y yo hemos sido informados de cómo Jesús amaba a las personas. En el versículo 15 dice, tú también deberías de hacer lo que hice por ti. En el paralelo versículo 34 Jesús nos instruye a amarnos unos a otros como yo os he amado. El mundo tiene sus propias definiciones de amor. Pero si queremos aprender a amar de la manera de Dios, nosotros necesitamos estudiar la vida de Jesús tal como está registrada en la Sagrada Escritura. Solo Él vivió el perfecto amor. Él es la medida de la verdadera grandeza. Cuando tú lees el versículo 16, dice, Él es su maestro, ellos son sus sirvientes, Él es quien los envía, ellos son los enviados por Él. Su punto es que si vive un estilo de vida al servicio del amor, esta es la definición de la grandeza a la que se debe aspirar. Cuando tú vas al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 25 al 27, dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea, oiga lo que dijo, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo Jesús. Óigame, muchos cristianos espiritualizan su propia indolencia diciendo que no quieren ser grandes. Pero Jesús dice que es bueno aspirar a la grandeza. Siempre que elija la medida correcta. El mundo mide la grandeza por cosas externas, como riqueza, belleza, talento natural, arbitrario, posición política y posición social. Pero Jesús elige la antítesis de la grandeza mundana, un esclavo doméstico que lava los pies, como su imagen de grandeza. ¿Cómo se define la verdadera grandeza y el éxito? ¿A quién admiras tú? ¿Cómo serías tú si tú pudieras? Óigame, es el camino hacia la verdadera realización. Cuando tú lees el versículo 17, la palabra bendecido suena etérea y cursi. Como alguien que dice cuando estornuda, como algo que alguien dice cuando estornudas y desaparece en un futuro lejano. Pero la palabra en el griego Makarios significa feliz o satisfecha, y Jesús lo usa para describir lo que puede ser nuestro en el presente. El mundo dice, óyeme, esto es lo que dice el mundo. El mundo dice que tú serás feliz cuando puedas tomar todo lo que quieras. Pero Jesús dice que tú estarás satisfecho cuando des todo lo que puedas. En Hechos capítulo 20 y versículo 35, dice la palabra del Señor, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El mundo dice que tú serás feliz cuando consigas que otra persona te trate de la forma como tú quieres que te traten. ¿No sería maravilloso que todo el mundo girara a tu alrededor? Pero Jesús dice que te sentirás satisfecho cuando aprendas a amar a los demás como Él
te ama a ti. Óyeme, si tú andas buscando la felicidad como tu objetivo, siempre te va a eludir. Pero si te alejas de esto y en cambio dependes personalmente de Cristo y sirves a los demás, te prometo que la felicidad te va a encontrar a ti. Alabado sea mi Cristo. Entonces, ¿cuál es la apariencia de un verdadero siervo de Dios? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es que se mira? ¿Cuál es el aspecto que tiene un verdadero siervo de Dios? Es que es un hombre que es lo suficientemente humilde como para saber que no es perfecto. Es que es un hombre que es lo suficientemente humilde como para acercarse a Jesús y permitirle que le lave los pies. Es que es lo suficientemente humilde como para disponerse a ayudar a los demás. Que está dispuesto a lavarle los pies a los demás. Que está dispuesto a servir a los demás. Óyeme, mi querido amigo, mi querido hermano, escúchame por favor. Esta es la clase de siervos que el mundo necesita en tiempos como este. Óyeme, esta es la clase de siervos, esta es la clase de siervos que el mundo necesita ver. El hombre que está sufriendo, el hombre que está pasando por esta hambruna, el hombre que está pasando por esta pandemia, el hombre que está pasando por esta calamidad, necesita encontrar siervos genuinos de Dios, humildes, sencillos de corazón, que estén dispuestos a reconocer que todos fallamos y como consecuencia es incapaz de estar señalando con los dedos a nadie más. Pero es un hombre que tiene la actitud de decir, yo también he pecado, Señor, por favor, perdóname. Y es un hombre que dice, ¿en qué te puedo servir? No, ¿y qué me vas a dar? No. Esto es lo que el mundo necesita hoy. El mundo necesita que tú y yo seamos embajadores genuinos de Jesucristo, que nos parezcamos a Él. Que el mundo tenga la confianza de poder acercarse a ti y decirte, hermano, ¿puede usted orar por mi familia, por favor? Me da una vergüenza horrible cuando miro las cosas que están pasando. Y a veces cristianos mismos en la calle con pancartas protestando, por favor, tírate de rodillas, no seas hipócrita. Demuestra lo que tú eres con tu vida. Deja que la gente vea el testimonio de Jesús en tu vida. Deja que tu testimonio hable más que tus palabras. Que la gente vea en ti un hombre humilde, humilde que reconoce que él también falla, que no juzga a nadie. Un hombre sencillo que lo mira en la presencia del Señor todo el tiempo, arrastrándonos como gusanos, apelando a su misericordia. Y un hombre que tiene un corazón dispuesto para servir, generoso para ayudar. Eso es lo que el Señor necesita. Y eso es lo que yo quería compartir contigo hoy. Óyeme, hoy más que nunca hay una grande necesidad. Estas son solamente algunas peticiones, son muchísimas peticiones de oración que yo he estado recibiendo. Pero sabes, ora por mi madrecita. Mi madrecita está teniendo problemas bien serios porque el catéter ese que le pusieron para hacerle la diálisis está tapado. Los médicos no saben por qué. Y está teniendo unos problemas bien terribles. Por favor, ora por mi mamá, Rosanelia Alvarado. Ora por mi prima, la hermana Marlene Alvarado Sarceño, que tiene un cáncer terrible. El hermano Santiago Soto Dubón. Ora por la pastora Hilda de Álvarez. Ella padece de diabetes. Espero que la hija me mande un reporte para contarme cómo siguió. Ora por la hermana Carla de Hernández, que recientemente perdió a su esposo. Ora por la hermana Gilberta Hernández, que tiene una cirrosis hepática. Por favor, oremos por ella. Si puedes tomar los nombres mientras yo los voy dando y en tu tiempito, regálame un minuto para orar por ellos. Ora por la hermana Médica Guzmán y por su familia. Por favor, ora por uno de nuestros presbíteros, el pastor
Manuel Ruiz, allá en la selva amazónica del Perú. Ora también por el pastor Segundo Rodolfo, que es uno de nuestros presbíteros y de nuestros ejecutivos allá, y por su familia también. Ora por el pastor Klinder, por el pastor Roller y sus familias, que son de nuestros ejecutivos allá en la selva amazónica del Perú, por todos los trabajadores que tenemos allá en AENFO, en el Perú, por favor. Ora por la hermana Rafaela, que el Señor la llene de su fuerza. Ora por la familia Meléndez Ruiz allá en Iquitos. Ora por el hermano Ricardo Adamé, está muy enfermo con este problema que se está dando en New Jersey. Ora por mi amigo, el hermano Don Gagnon, que tiene un cáncer en el páncreas. Por favor, ora por él si fueras tan amable. Ora por mis amigos de CAE, que Centro de Apoyo Empresarial es la empresa que por tantos años nos ha ayudado en Guatemala en todo lo que es administrativo y financiero. Ora por la hermana Sonia Pérez y su familia allá en el puerto de Iztapa. Todos ustedes saben la crisis que se está viviendo. El esposo no ha trabajado desde el mes de enero y hay una calamidad por todos lados. Por favor, ora por ella. Ora por la esposa del pastor Trujillo, la hermana Wendy de Trujillo. Está teniendo un problema bien severo en su columna y parece que ahora se le convirtió en un problema asiático. Por favor, ora también. Me está diciendo el hermano Carlos Ramírez que oremos por su hija Doménica Ramírez. Ella está en Texas y está padeciendo su segunda semana con el COVID-19. Oremos también por mi familia que está allá en Houston, Texas. Por supuesto que sí, hermano Carlitos, vamos a estar orando por ella. Por favor, ora por mi primo Marlon Mazariegos. Él necesita un milagro de sanidad también. Y ora por el hermano Nick Gianfranco. Vamos a orar por ellos. Y yo voy a estar orando también por ti. Voy a estar orando por tu iglesia. Voy a estar orando por tu ministerio. Voy a estar orando por tus finanzas. Voy a estar orando por la salud. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, tú conoces, Dios eterno, los nombres, las peticiones que tengo en este libro, Señor, en este cuaderno. Por favor, hoy las presentamos delante de ti. Muévete, Señor, a misericordia. Por favor, te lo suplico. Y yo oro, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor, por todos los que están conectados, Dios eterno, acá en esta red. Señor, yo oro por Kenneth Ocampo, Señor. Él está trabajando, Señor, en las emergencias con personas infectadas. Él está en el frente de la batalla. Yo oro por nuestros médicos, el doctor Oñirimba, el doctor Cuecut, por todas nuestras enfermeras, Señor, por todo aquel equipo que ha sido de tremenda bendición para nuestras naciones, Señor. Oramos, Señor, por los elementos de la Guardia, la Policía Nacional. Oramos por el presidente Donald Trump. Oramos por el presidente Yamatei, por todos los presidentes latinoamericanos, por el presidente allá, Señor, en Bukele, en El Salvador, Señor. Por favor, te pedimos que tengas misericordia, que los dotes de gracia, de sabiduría y de conocimiento. Señor, yo oro en el poderoso nombre de Cristo Jesús por toda mi familia allá en la selva amazónica del Perú, Señor, en Iquito, Señor. Por favor, ten misericordia, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos, Señor, que limpie toda contaminación, Señor, en el nombre de Jesús, que sobrenaturalmente los levante para la gloria de tu nombre, Señor. En ese lugar no hay medicina, en ese lugar no hay recursos, en ese lugar no hay provisión, Señor. Hoy necesitamos tu intervención. Por favor, muévete, Señor. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Señor, yo oro, Dios eterno, por todos los pastores que están conectados en esta red, Señor, en esta transmisión. Por favor, ten misericordia, Señor. Hay que pagar la renta, hay que pagar las facturas, Señor, hay que pagar el personal. Por favor, provee, suple sobrenaturalmente, Señor. Los cuerpos que están enfermos, tócalos, Dios mío, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados.
Señor, todas las peticiones, Dios mío, que hay acá, de aquella madre, Señor, que llora por su hijo, Señor, que ha sido expuesto a este coronavirus allá en Houston, Señor, y que hoy está viendo la transmisión. Por favor, atiende el corazón de esa madre, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Atiende el corazón de esa madrecita que sufre, que se angustia, que se fruta, que se preocupa, Señor, por la vida de su hijo, de su nieta y de su nuera. Por favor, ten misericordia de Doménica Ramírez allá en Texas, Señor. Por favor, ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia de nuestra familia, de nuestros amigos allá en New Jersey, en Nueva York, en California, Señor, en todos los lugares, Dios mío. Por favor, muévete. Ten misericordia, Señor. Y ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos, Dios mío, a parecernos cada día más a ti, Señor. Que nuestro aspecto sea el aspecto de un siervo tuyo, Señor. Padre, que nosotros tengamos un aspecto de un genuino siervo tuyo, Señor. No alguien que se aprovecha de la debilidad de la gente, sino alguien que ayuda en la debilidad de la persona, Señor. Por favor, Dios mío, muévenos en un gemir, en un clamor, Señor, en una intercesión gloriosa, poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Que todos nosotros entendamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Que todos nosotros entendamos que si resistimos al diablo, de nosotros huirá, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que en medio de la hambruna, que en medio de la crisis, que en medio de la pandemia, que en medio de la escasez, han confiado en nosotros, Señor, para hacer tu obra. Señor, yo oro por esas bolsas de alimento que se han distribuido allá en Esquipulas y en la ciudad de Guatemala. Señor, multiplica. Y, Señor, todavía nos falta mucho. Por favor, toca el corazón, Señor, que tengas que tocar. Haz los milagros que tengas que hacer. Hoy te pedimos que nos ayudes para ayudar, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Yo bendigo esta congregación. Yo bendigo, Señor, este pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Señor, que una vez más tú seas glorificado en sus vidas. Y te doy gracias por la exquisitez de tu palabra, Señor. Que es una lámpara a nuestros pies. Que es una lumbrera en nuestro camino. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga mucho y muchísimas gracias por haber estado conectados. Perdonen que esta vez me pasé un poquito más de la cuenta, pero quería terminar esta enseñanza. Les amo, les bendigo y oro porque la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre todos ustedes. Y yo oro porque mi buen Dios les siga coronando de favores y de misericordias. Les amo, les bendigo y que el Señor sea con ustedes. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Que tengan buena noche. Aleluya.